Ahora, esta noche, quiero hablar sobre las tentaciones de Jesús. Quiero que vayan conmigo al 4º capítulo del libro de Mateo. Y comenzaremos con el primer verso, estas palabras de las que quiero hablar, las tentaciones de Jesús esta noche. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando ayunó 40 días y 40 noches tenía hambre. Y cuando el tentador vino a él, le dijo: ya que tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió y dijo: está escrito que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: ya que tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito que él mandará a sus ángeles acerca de ti, y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece sobre piedra. Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo lo subió a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todas estas cosas te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: aléjate de mí, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Sí, Jesucristo fue tentado. La Biblia dice que fue tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Él es el único en la historia del mundo, incluyendo a Adán y a Eva, que alguna vez resistió al diablo completa y enteramente. Él era el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tenía pecado dentro de sí. No había nada que el diablo pudiera pelar dentro de él, porque no tenía pecado. Y tú y yo tenemos la semilla del pecado en nosotros. Nacimos en pecado. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra pecado significa que hemos quebrantado las leyes de Dios, hemos quebrantado las leyes morales de Dios, y todos estamos en esa categoría. Y luego en Efesios 6 y el verso 12 leemos estas palabras hablando de ti y de mí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares altos. Ahora, gran parte del Nuevo Testamento tiene que ver con la guerra espiritual, y nadie está exento de este conflicto. Dios no tiene lugar para un pacifismo espiritual, porque la Biblia enseña que la vida cristiana no es un patio de recreo religioso, no es un campo deportivo. La palabra contra que se destaca 5 veces en Efesios capítulo 6 se nos dice que no es una lucha contra sangre y carne, sino contra 4 cosas: principados, potestades, gobernadores del mundo, huestes espirituales de maldad. Hay unas huestes espirituales, hay un diablo, hay un demonio. En 2 de Corintios 2:11 se nos dice que no ignoremos al diablo y sus maquinaciones, para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no ignoramos sus artimañas. Debemos conocer al enemigo. En 1 Pedro 5:8 la Biblia dice que seamos sobrios y estemos atentos, porque el adversario del diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a quien devorar. Ahora, algunos de los nombres que se le dan a Satanás: el diablo es el tentador, por supuesto. Satanás es el engañador, un mentiroso, un asesino, un acusador, el príncipe y el poder del aire. Es el príncipe de este mundo, es el Dios de esta era, es el destructor, el maligno, Belzebú. Todos estos nombres son dados a una persona que llamamos Satanás. Ahora, la Biblia dice de sus artimañas y trampas. La Biblia advierte que engaña y seduce, se opone, resiste y engaña y siembra cizaña y dolor y estorba, bofetea, tienta y persigue y blasfema. Ahora la gente tiene una caricatura del diablo establecido por las obras de Dante y Milton.
Esta es una poesía maravillosa, pero es teológicamente falsa. Esa no es la imagen del diablo en la Biblia. Satanás no tiene cuernos, no tiene aros, no tiene una cola con púas. Ahora el diablo intenta todo esto para hacernos pensar que él está en el infierno, pero él nunca ha estado allí. Y cuando llega al infierno, no será el jefe, sino la principal víctima del infierno. Se le llama el Dios de esta era, el príncipe de este mundo y el príncipe del aire. En Mateo 25:41 habla de sus ángeles. Mucha gente pregunta, ¿de dónde salió Satanás? Según Isaías 14, aparentemente se rebeló contra Dios. Él era la más grande y la más hermosa de todas las criaturas creadas por Dios. Y por alguna razón misteriosa, desconocida, allá por ese entonces se rebeló, lideró una revuelta contra Dios. Y fue arrojado del cielo y aterrizó en este planeta. Y ha estado luchando contra los propósitos de Dios desde entonces. Y uno de los propósitos de Dios para Satanás es probar este planeta si las personas amarán a Dios o no lo van a amar, si obedecerán a Dios o van a obedecer al diablo. Y él ha estado activo tratando de ganar este planeta y ganar a la gente que Dios puso en él. Aquí no entiendo todo lo que el apóstol Pablo llama el misterio de la iniquidad. Hay muchas cosas al respecto que no podemos explicar y no voy a tratar de explicarlas. Pero Cristo estuvo sujeto a las tentaciones del diablo. En Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo como nosotros, todo, pero sin pecado. Y en Hebreos 2:18 dice que él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora estudiemos y veamos cómo Jesús enfrentó la tentación del diablo, como un modelo para nosotros también, cómo podemos enfrentar las tentaciones de Satanás. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Después de su bautismo, él fue guiado hacia el desierto, a un área entre Jerusalén y el Mar Muerto, en un lugar salvaje. Y estaba allí Jesús, y era terrible ese desierto, 40 días y 40 noches. No tenía nada para comer. Jesús estaba orando y era obediente a la voluntad de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo y pasaba un tiempo en oración, tenía un conocimiento total de las Escrituras. Y en ese momento, cuando estaba hambriento y cansado del sol, del calor y de todo el desierto, vino el tentador. No tenía compañero humano, Jesús estaba solo en ese desierto. No podía compartirlo con otros, sus conflictos. Tú puedes marchar hombro a hombro con las personas en todas las cosas, pero cuando llega la tentación tendrás que enfrentarla tú solo. Hay 3 tentaciones y el diablo siempre usa las mismas 3 tentaciones. Las usó con Jesús, las usó con Adán y Eva en el jardín del Edén y las usará contigo. La misma forma, de la misma manera, nunca varían, son las mismas cosas. Primero es la lujuria de la carne, segundo la lujuria del ojo y tercero es la vanagloria de la vida. Ahora, la primera vez que vino a Jesús para tentarlo, lo tentó a convertir las piedras en pan. Apeló a su apetito físico. Esta era la lujuria de la carne. Ahora Jesús tenía hambre al cabo de 40 días y el diablo sabe cuándo venir. Llegará el momento oportuno para esa tentación y las cosas más fuertes, los instintos más fuertes es el hambre y la sed para un ser humano. Y muchas personas se desharán de todos sus refinamientos de civilización, como las madres de Sumeria en el Antiguo Testamento devoraron, se comieron a sus propios hijos cuando tenían hambre. El diablo señala las piedras redondas y dice: si eres el Hijo de Dios, o como eres el Hijo de Dios, reconoció que él era el Hijo de Dios. Por eso la palabra aquí se debería traducir: ya que como eres el Hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Ahora, la sola mención del pan debe haber hecho saltar de deseo el cuerpo hambriento de Jesús. Jesús estaba en la perfecta voluntad de Dios, iba según el plan de Dios y el propósito de Dios. Ningún accidente le podía pasar, iba de camino a la cruz para morir por la salvación del mundo, para morir y resucitar. Este era el plan perfecto de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Ahora el diablo viene y dice: puedes hacer algo como esto y no solamente puedes alimentarte a ti mismo, sino puedes alimentar al mundo.
Puedes convertirte en el Mesías creído. El mundo entero creerá en ti si alimentas a las personas hambrientas. Dios había planeado para él que tuviera hambre porque también Dios lo estaba probando. Pero Dios no le había permitido utilizar su poder para satisfacer la necesidad física que él tenía. Y Dios te pide a ti que no hagas ninguna provisión para la carne. El antojo era legítimo, pero Satanás sugirió satisfacerlo de una manera ilegal. Y puedes alimentar al hambriento. Y no es interesante que cuando Jesús murió y dijo, terminé la obra que el Padre me envió a hacer. Pero cuando murió había muchas personas enfermas, había muchas personas hambrientas todavía. Pero él vino con un propósito mayor. Oh sí, él alimenta a los hambrientos, es interesante. Y nosotros, los cristianos, debemos preocuparnos por alimentar a los hambrientos. Pero hay algo mucho más profundo y una cosa más profunda en la cruz: la redención de Cristo y la resurrección. Porque sin la cruz y la resurrección no podría haber salvación de tu alma. Ahora, la segunda tentación que el diablo le dio a Jesús: lo llevó al pináculo del templo, que es el punto más alto de toda el área, y se podía mirar 600 pies hacia abajo del valle. Jesús estaba en Jerusalén, en el centro de la vía judía en ese tiempo, y el pináculo era el lugar más imponente del templo. Y el diablo le dijo: ya que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te arrojas abajo? Porque está escrito en la Biblia: Él dará a sus ángeles mandato acerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. El diablo usa las escrituras. El diablo puede citar las escrituras. Él citó mal estas escrituras de Salmo 91, 11 y 12, pero omitió una de las partes más importantes de este pasaje, que dice que Él dará a sus ángeles el encargo de que te guarden en todos tus caminos. Omitió. Nota la sutileza que utilizó Satanás con Jesús. Esta es una oportunidad para una aventura de fe. El héroe. Ahora él hizo lo mismo con Eva, deslumbrarlo de los ojos. Ahora mira lo que va a pasar. Habrá un gran espectáculo, los ángeles te atraparán, deslumbrarás a las multitudes. Será un gran espectáculo y la gente creerá en ti. Todo el mundo estará mirando. Y en lugar de tomar el largo y difícil camino de enseñar, predicar, de curar y morir en la cruz, puedes hacerlo todo en un gran momento en el que se verá a los ángeles venir y atraparte, y todos creerán. El plan de Dios era que iría a la cruz. Había sido planeado, había sido predicho por los profetas que iría a la cruz y moriría por nuestros pecados. Y si no hubiera hecho, ninguno de nosotros hubiera sido salvo. Y Jesús respondió: de nuevo está escrito. Usó 3 veces esa palabra: está escrito. Debes saber la palabra de Dios. Cuando venga Satanás, puedes usar y citar un versículo de la Biblia y él no puede resistir la palabra de Dios. Es la única arma que tú tienes contra la tentación. Usa la escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿cómo tentamos a Dios? Lo tentamos cuando dejamos el camino señalado de la obediencia para ir por el camino del mal y esperamos ser librados. Hay mucha gente que sigue haciendo mal tras mal tras mal y espera que Dios los libre. Es como jugar con una serpiente de cascabel. Y luego la tercera tentación fue la tentación de la ambición. El diablo ahora usó una carta de triunfo. Ninguna otra persona en la historia había resistido alguna vez esta carta. Se quita el disfraz, le lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo en un momento. Y el diablo le dice: todo este poder, todos estos reinos, todas estas naciones, todas estas riquezas, toda esta gloria, te la daré si me adoras. Solo un instante, inclínate ante mí. Inclínate un momento y eso será todo. Y en un momento todo será tuyo: el esplendor, la soberanía, el poder, la pompa, la deslumbre, el poder de Nínive, de Babilonia, de Persia, de Grecia, Roma, Francia, Alemania, Italia, China, India, América, la Unión Soviética. Todo será tuyo. Jesús podía haberlo tenido todo,
para siempre. Tú dices, ¿el diablo tenía el poder de darle todo eso? Jesús nos dijo que no podía. Le dijo, él tiene un poder tremendo, es el príncipe de este mundo. Es el príncipe y el poder del aire, es el Dios de este mundo. Ahora Cristo ya se le había prometido todos los reinos de este mundo. Pero solo por sufrir en la cruz nos va a conseguir, va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores y gobernará el mundo entero en un día futuro, cuando todos estaremos en el reino de Dios. Pero el orgullo de Satanás estaría satisfecho para siempre si solo Jesucristo, el Dios, se inclinara ante él. Esta es la imagen más cobarde de Satanás. Y nadie tiene más hambre de gloria y adoración. Nunca eres más parecido al diablo que cuando quieres crédito por lo que haces. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo eres tú? El salmista había predicho citando que Dios le daría a las naciones por herencia. El diablo le prometió todo a Cristo si doblaba sus rodillas ante él. Si los hombres solo le sirven a él, le dará fama, honor, riquezas, posición, pero muchos de ustedes lo siguen por nada. Lo siguen tan solamente por nada. La gente de hoy sofocará su conciencia, asesinará su principio, su compromiso por asegurar lo que desean. Satanás dice, por un momento inclínate y ese dinero será tuyo. El cargo será tuyo, ese premio político será tuyo, esa posición será tuya, esa fama será tuya, ese negocio será tuyo. Esa satisfacción sexual será tuya. Ese placer sensual será tuyo. Sí, si te inclinas ante mí, dice el diablo. ¿Y cuántas personas lo hacen? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su propia alma? Supongamos que lo ganaste todo, pero perdiste tu alma, que es eterna. En un momento, el mundo has perdido. Ahora, ¿cómo tuvo Cristo la victoria? Resumamos un momento porque te ayudará cuando tengas que enfrentarte al tentador, cuando vayas a casa esta noche o mañana, en la oficina o en la escuela o donde sea que estés. La tentación de hacer trampa, la tentación de tomar una droga, la tentación de tomar un atajo que está al mal, la tentación de decir una mentira. Primero, es por obediencia a la voluntad de Dios. Solo dice, Señor, quiero obedecerte, pero necesito tu ayuda. Porque ninguno de nosotros puede vivir la vida cristiana solo, simplemente no podemos hacerlo. Es el Espíritu Santo que Él te va a dar la ayuda para vivir a ti, a través de ti. No puedo vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Debe vivirla a través de mí. Y en segundo lugar, siendo lleno del Espíritu, ¿ha sido lleno del Espíritu de Dios? Y luego, en tercer lugar, al pasar mucho tiempo orando, no tienes que arrodillarte cada vez que oras. Tengo una hija que piensa que tienes que arrodillarte cada vez que oras. Y se levanta muy de mañana y temprano y delega las tareas y a los niños y luego se pone de rodillas a orar. Y los médicos le dijeron que tiene problemas en sus rodillas por eso. Y le dije que no tienes que arrodillarte para hacerlo, para orar. Puedes orar todo el tiempo que quieras, en todas partes. Pero ella siente que Dios la ha llamado a ese ministerio de oración y estudia las escrituras de rodillas todas las mañanas. Pero puedes orar todo el tiempo. Incluso mientras predico aquí esta noche, yo estoy orando por ti. Estoy diciendo, Señor, ayúdame a decir lo correcto. Ayúdame a decir lo que va a ayudar a alguien aquí esta noche que necesita este mensaje, porque este mensaje es para alguien aquí. Para muchas personas aquí esta noche es necesidad. Y luego, en cuarto lugar, te encuentras conociendo las escrituras. Es la única persona que nunca se rindió ni se rindió a la tentación de Satanás y lo hizo citando las escrituras. Es Jesucristo. Está escrito en Santiago 4:7, dice, sométase por lo tanto a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Una vez estaba teniendo una lucha por algo y sabía que Satanás estaba luchando contra mí.
Y recordé este pasaje de Santiago y dice, resistan al diablo y huirá de vosotros. Pero había olvidado la primera parte del verso. Sométanse por lo tanto a Dios. Primero te sometes a Dios y le dices, Señor, quiero estar en tu voluntad. Tú te haces cargo de mi vida como Señor y amo, y luego resistirás al diablo y él tiene que huir de vosotros. Podrás vencerlo. Y luego en Apocalipsis 12:11 dice, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio vencieron al acusador. Y en Primera de Pedro 5 dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resisten firmes en la fe. ¿Le estás resistiendo? ¿Te estás sometiendo a Dios? Tienes que conocer realmente a Cristo. En un mundo en el que la religión dominante es ahora el secularismo, el estilo de vida es el materialismo, necesitamos atender a la palabra de Dios para saber cómo citarla y aplicarla correctamente. Dios nos llama a un lugar donde nos quedemos solos como cristianos y vivamos de esa manera. Es un llamado a la vida en sociedad, es vivir a Cristo en la vida, donde el lugar donde estemos debemos mantener la creencia en el comportamiento, debemos relacionarnos en la salvación y en la ética personal de Cristo. Debes recibir a Cristo en tu corazón, debes vivir en tu corazón, y entonces sales y lo aplicas en el mundo en que vives, en cada grupo, con las personas que te están rodeando. ¿Realmente conoces a Cristo? Tú mismo dices, Billy, hay veces que yo creo que sí y hay veces que no estoy seguro. Si tienes alguna duda, pero no la resuelves esta noche, algunos de ustedes han sido bautizados, han sido confirmados e hicieron algunas promesas y otros hicieron promesas por ustedes, pero ustedes no están seguros de haberla guardado y les gustaría volver a comprometerse y dedicar su vida a Cristo esta noche. Hay otros de ustedes que simplemente no están seguros de haberlo recibido antes realmente en su corazón, pero quieren hacer y quieren estar seguros de que todos están perdonados de sus pecados y vas a ir al cielo, que si mueres irás al cielo. Esta noche te voy a pedir que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a esta plataforma. Cientos de personas ya lo han hecho en otros lugares. Y después de que todos hayan venido, les voy a dar una palabra y oraré con ustedes y les daré literatura para ayudarlos a ser un cristiano. Si estás con amigos, familiares, te van a esperar. Si estás en un autobús, te esperarán. Solo tendremos un momento. ¿Por qué es importante dar un paso al frente públicamente? Porque Jesucristo llamó a la gente en el Nuevo Testamento públicamente. No puedes avergonzarte de Cristo porque Él no te avergüenza. Él no se avergüenza de ti. ¿No estás dispuesto a reconocerlo ante los hombres? Él no te reconocerá ante el Padre y ante los ángeles que están en el cielo. Debe ser un compromiso público ahora mismo. Tú mismo lo sabes. Y tendrás la seguridad, si vienes ahora mismo, nadie más lo hará por ti. Nadie salga del estadio ahora. Vamos a estar en oración. Te levantas y vienes. Los jóvenes, los viejos, vengan con la certeza que esta noche Jesucristo los perdonará y los recibirá. Aquí puedes estar frente al coro. Levántate y ven. Si esta emocionante predicación ha tocado tu vida y quieres recibir a Cristo en tu corazón, te invitamos a que repitas esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Reconozco que tú eres el único que puede salvarme a través de ese sacrificio en la cruz. Te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Si hiciste esta sencilla oración, creemos que has nacido de nuevo y hay fiesta en los cielos. Queremos saber de tu compromiso por Cristo. Que Dios te bendiga siempre.